haciendo como una presentación de lo que se viene hoy. Lo que vamos a ver hoy son dos conceptos, al igual que la semana pasada, separé la presentación en dos partes, en dos conceptos fundamentales que quiero que hoy tengan, que tienen que ver con, vamos a presentarlos por nombre, diferencia de potencial eléctrico es una, fíjense cuántas palabras que tiene ese concepto, y el otro es capacitancia, una sola. En principio, dos conceptos que no son nombrados de esa manera parte de nuestra vida cotidiana, así que requiere que enganchemos las cosas que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver en esta, para que podamos tratar de entender y darle sentido en función de las cosas que necesitamos hacer en la materia. Al igual que la semana pasada, la presentación en todo momento les va a decir si vamos a estar manejándonos en el plano de lo físico-conceptual, las ideas físicas que intentan significar, ¿no? Estos dos conjuntos de palabras, el plano de lo experimental, lo práctico, lo empírico, en qué lugar nosotros podemos ver estas dos propiedades de la naturaleza en circulación, en funcionamiento, y obviamente van a ser siempre casos que tengan que ver con nuestro ejercer profesional, y lo más modélico matemático que tiene que ver con aprovechar cuantitativamente la descripción que podemos hacer de estas dos propiedades, ¿sí? Y como verán acá tenemos a un amigo novedoso que está ahí saludando, avisándonos que como novedad esta semana vamos a hacer un juego interactivo, es decir que vamos a ir pasando por diferentes temas, vamos a ir viendo diferentes conceptos, vamos a ver diferentes enfoques y en algún momento van a aparecer los personajes de este juego que ustedes deben conocer, que es el Preguntados, donde les va a avisar que lo próximo que vamos a exponer tiene mucho que ver con una pregunta que les va a aparecer y que ustedes, desde el otro lado de la pantalla, van a tener que contestar como si fueran preguntados. O sea, van a tener una pregunta, van a haber varias opciones y ustedes van a poder contestar, ¿sí? En este preciso momento, y vamos a poder compartir entre todos, ya que estamos en el momento del vivo, las respuestas que ustedes estuvieron poniendo alrededor de la pregunta y después, bueno, discutir un poco hacia dónde iba la pregunta, ¿no? Ver la respuesta correcta y por qué es correcta esa respuesta, ¿sí? Así que especialmente cuando aparezcan los personajes de este juego, los invito a que presten particular atención porque lo que se viene inmediatamente después es una pregunta que ustedes van a contestar desde, por ejemplo, si están viendo ahora la presentación por la computadora, abrirán otra pestaña donde van a entrar a un sitio web, que yo les voy a pasar el link por acá, y si no, si tienen un celular al lado de la computadora, entran desde el celular, es bastante fácil. Y si no, si solamente están viendo esta transmisión desde el celular, pueden parar el video, ir, votar o apretar la opción que consideren correcta y después volver al video porque va a haber tiempo para que ustedes puedan elegir la opción correcta sin ningún problema. Así que estén atentos y estén atentas el momento en el cual van a tener que contestar. Yo les voy a explicar después cómo lo vamos a hacer. Obviamente, si no estás viendo este material en vivo, si estás viendo este material grabado tiempo después, esa parte te va a parecer lenta, engorrosa, porque bueno, va a tener sentido solamente para aquellas personas que se levantaron temprano un viernes a la mañana que hace frío, para participar del encuentro en vivo que estamos llevando adelante. ¿Sí? Así que, advertidos y advertidas de la situación, arrancamos con el primer concepto titulado diferencia de potencial eléctrico, de vuelta en estas tres dimensiones a partir de las cuales vamos a analizar qué significa, ¿no? Arranquemos desde lo físico-conceptual. ¿Qué es la diferencia de potencial eléctrico? Y como ya se habrán imaginado, a mí me gusta mucho el Coyote y el Correcaminos como dibujito animado, sobre todo porque permanentemente está generando humor en el dibujito, jugando con la ridiculez de la física, ¿no? Uno más o menos tiene ciertas intuiciones de la física, sabe que algunas cosas no pueden pasar, y sin embargo, la calidad de los productos marca Acme, el Coyote persistentemente compra, logran sorprendernos y divertirnos con la forma en la cual se burla en general de la física, ¿no? Haciendo que todos los planes del Coyote permanentemente fracasen. Entonces, voy a usar un ejemplo de coyote para poder introducir este concepto que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Fíjense, está el coyote ahí con una soga sosteniendo la tensión que tiene esta catapulta, que en principio parece estar sosteniendo una piedra, suponemos para arrojársela al correcamino, ¿no? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Antes de que yo pase a la siguiente diapositiva y muestre lo que finalmente pasa.
ya nos podemos imaginar qué es lo que espera el coyote que pase. Este mecanismo en algún momento va a lanzar esa piedra hacia algún lugar. Él espera que eso ocurra, compró ese artefacto a propósito, pensando que eso es lo que efectivamente va a ocurrir con su catapulta, ¿no? Fíjense que la forma en la cual está configurada esa catapulta está sosteniendo, está acumulando la potencialidad que va a tener para arrojar un cuerpo hacia adelante. Nosotros sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, o tenemos una noción o esperamos que algo ocurra hacia adelante. Nos imaginamos que a futuro esa piedra va a ser arrojada hacia adelante. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque la catapulta esta está sosteniendo cierta tensión, ¿no? Y solamente la foto ya nos da la pauta de qué es lo que esperamos que ocurra, ¿no? La catapulta tiene el potencial de arrojar la piedra. Y sin embargo, sorpresa de nadie, la catapulta funciona, no de la manera en la que el coyote espera, y bueno, se ve afectado por su propio mecanismo y por esta empresa que sistemáticamente lo está, ¿no? Vamos a otro ejemplo donde vuelve a aparecer esta idea de potencial, esto de que a futuro yo voy a poder lograr algo. Seguramente alguna vez jugaron el Space Cadet, un pinball, o jugar algún tipo de pinball en algún momento de su vida, y se habrán dado cuenta de que esta pelotita que está acá abajo, quietita y tranquila, en algún momento va a ser lanzada hacia arriba. Y eso ocurre porque acá, de manera con poca calidad hoy, los juegos de ahora lo detallan con mucho más cuidado, hay como una clase de resorte que se presiona, la pelotita baja, pero sabemos que al presionar ese resorte, a futuro lo que me va a permitir es que la pelotita gane energía cinética, gane velocidad, se mueva y empiece el juego, ¿no? Entonces, esta idea de que yo al comprimir el resorte le estoy acumulando o le estoy dando la posibilidad a esa pelotita de que a futuro se empiece a mover, es la idea de potencial. Si a vos te preguntan qué es ser un potencial algo, ustedes, por ejemplo, serán potenciales veterinarios. Un potencial veterinario no es un veterinario hoy, pero que a futuro podría llegar a serlo. Tienen el potencial para hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, si yo comprimo el resorte, tengo el potencial para a futuro empezar a moverme. Esa es la idea que quiero que se lleven de qué es el potencial. Ejemplos de este tipo, bueno, ya habrán visto que el coyote también se ha encontrado con resortes que no han hecho exactamente lo que esperaba y que el potencial iba no tan en la dirección en la que él esperaba, ¿cierto? Ahora, estas dos situaciones también tienen un potencial que de alguna manera podemos discutir. Obviamente que Bart, al estirar la resortera, le está dando el potencial a esa piedra de ser arrojada, y si esa piedra estuviera en el piso, no podría volar, no tiene el potencial para ser arrojada. No, la piedra no puede volar por sí sola. Ahora, si con un mecanismo como el del resorte, le, ¿cómo podemos decirlo? Le damos energía potencial a esa piedra a futuro va a poder moverse. Y lo mismo pasa con lo que hemos visto en el módulo 3, ya hace tantos años atrás. Que si yo tengo un objeto que lo tengo a cierta altura, tiene el potencial de caer, que a futuro podría caer, y si estuviera en el piso no tiene ese potencial, porque ya está en el piso, no puede seguir cayendo. Entonces, con esa idea, vuelvo a lo que trabajamos la semana pasada. ¿Qué es un potencial eléctrico? Y tiene que ser algo que a futuro me permita moverme. ¿Se entiende? Algo que por estar en algún lugar, como ocurre con el resorte, me dé la posibilidad a futuro de empezar a moverme. Entonces, en un campo eléctrico, como podemos tener acá, por la presencia de una carga eléctrica se genera esta propiedad en el espacio que llamamos campo eléctrico, que describimos la semana pasada, y con todos los materiales de la clase que estuvieron atravesando. Si yo pongo una carga de prueba cerca de la fuente de este campo, yo sé que si la sostengo ahí, a esa carga, a futuro, esa carga de prueba, que recordemos tiene que ser positiva, por eso es una carga de prueba por definición, a futuro esa carga de prueba puede ser arrojada hacia adelante. Puede ganar a futuro energía cinética, puede moverse solamente por el hecho de ser puesta en esta posición. Si yo una carga de prueba la pongo más lejos de mi fuente, va a tener un potencial menor para moverse. Tiene una energía potencial eléctrica menor
que si estuviera más cerca, donde tiene una energía potencial eléctrica mayor. ¿Se entiende cómo estoy usando este concepto? Me estoy agarrando mucho de vuelta de los conceptos gravitacionales. La energía potencial gravitatoria tenía que ver con el efecto de la gravedad. La energía potencial eléctrica tendrá que ver con fenómenos eléctricos, con la aparición de este campo eléctrico. ¿Se entiende para dónde va? Si quieren, podemos pensar que al arrastrar una carga de prueba desde acá hasta acá, lo que estoy haciendo es comprimir el resorte. Le estoy dando energía potencial para que a futuro esa carga se mueva. ¿Se entiende esa idea? Bien. Es una pregunta retórica, por supuesto, ¿no? Bien, pasamos entonces a lo que matemáticamente podemos llegar a modelizar de esta propiedad, que en principio todavía es... no entendemos para qué sirve, pero que es creíble. Es creíble en términos de las cosas que estuvimos viendo anteriormente en la materia, ¿cierto? Veamos ahora a dónde llegamos con esto. ¿Qué le puedo aprovechar a esta propiedad física? ¿No? Entonces, vayamos al modelado matemático que nosotros ya conocemos. De la clase pasada, nosotros podemos ver, o habíamos estudiado, que la fuerza eléctrica que siente una carga va a ser, en un campo eléctrico, va a ser tan intensa como la carga misma que yo quiero desplazar y como el campo eléctrico en el cual yo me estoy metiendo, ¿cierto? Voy a sentir tanta fuerza como tan intenso sea el campo en donde estoy y cuánta carga tenga yo como material, ¿cierto? Ahora me remito a la unidad donde trabajamos con trabajo y energía, y en esa unidad pudimos ver que el trabajo de una fuerza depende de qué tan intensa es la fuerza, de qué distancia está recorriendo esa fuerza sobre ese cuerpo, y de algún ángulo eventualmente que pueda llegar a ver entre la dirección de movimiento y la dirección en la cual ejerzo la fuerza, ¿cierto? Cosas que estoy retomando de antes. Ahora, también vimos en términos energéticos en el módulo 3 y también en la unidad de temperatura y la unidad de calor que si yo ejerzo trabajo sobre un sistema, ese sistema adquiere energía, ¿no? En este ejemplo en particular, si yo agarro una carga que la tengo lejos y la llevo, la empujo, le ejerzo fuerza contra la marea, si se quiere, hasta que llegue a este punto, por arrastrarla de un lugar donde tenía poca energía potencial eléctrica a un lugar con mucha energía potencial eléctrica, por arrastrarla, por hacerle fuerza para empujarla, ejercí trabajo sobre ese sistema y ese sistema empezó a adquirir esta energía potencial eléctrica. Por eso, por al ejercerle fuerza, estoy ejerciendo trabajo y ese trabajo es la energía potencial eléctrica que ahora mi carga va a tener por estar puesta en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que, digamos, intenta significar la tercera ecuación que ustedes tienen presentada acá. Entonces, ahora vamos a definir, si quieren, un concepto que es el de diferencia de potencial eléctrico, que es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué es útil esta nueva idea? Si yo arrastro una carga de acá hasta acá, ¿no? Para que tenga mayor energía potencial eléctrica, yo sé que la fuerza que tengo que hacer depende de la carga que yo tengo. Si yo tengo, pensémoslo en términos mecánicos, si yo tengo que arrastrar una caja muy grande, tengo que hacer más fuerza. Si tengo que arrastrar un objeto más pequeño, tengo que hacer menos fuerza. ¿Sí? Pero estamos buscando nosotros una propiedad física que solamente dependa de la posición, que solamente dependa de quién me genera el campo eléctrico. No quiero que dependa de a quién estoy arrastrando. ¿Sí? De la misma manera que habíamos definido al campo eléctrico como una propiedad que no depende de la carga de prueba, voy a definir la diferencia de potencial eléctrico como la diferencia de energía que va a tener un sistema cuando lo muevo desde un lugar hasta otro, independientemente de cuál es la carga que yo estoy arrastrando. Por eso aparece dividido acá. ¿Se entiende esto? Es decir, que de la noción de energía o de la variación de energía que mi sistema gana porque yo lo estoy empujando de un lugar a otro, porque le estoy ejerciendo trabajo de un lugar a otro, esa energía que gana ese sistema va a ser tan grande en función de cuál es la carga que yo arrastré hasta acá. Yo quiero que no dependa, quiero inventarme una propiedad que no dependa de la carga que yo arrastré, que solamente dependa de las posiciones,
que solamente dependa de la fuente o del campo eléctrico en el cual yo me estoy metiendo. Entonces es ahí donde aparece este concepto que lo vamos a definir con la letra B corta, esta diferencia de potencial eléctrico, la diferencia de energía que yo gano por moverme de un lugar a otro dentro de un lugar donde hay un campo eléctrico por cada unidad de carga que yo tenga. ¿Se entiende? De manera tal que si yo quisiera conocer cuánta energía gana un sistema o lo pierde por moverme de un lugar a otro, solamente dependa de este diferencial de potencial eléctrico, que es una propiedad del espacio, ¿sí? Por el efecto de la carga. Fíjense que si la carga la paso multiplicando para allá, ya sé cuánta energía va a ganar o perder una carga que se mueva en este espacio que tiene esta propiedad. ¿Va por ahí? Le vamos a dar varias vueltas al asunto, así que en algún momento le vamos a terminar de cachar la vuelta. Lo importante es que vean que la diferencia de potencial eléctrico no depende de cuál es la carga que estoy arrastrando. Depende únicamente del campo eléctrico y es una propiedad del espacio. ¿Sí? Vamos hasta ahí. ¿Cómo se mide o en qué unidades se suele medir esta diferencia de potencial eléctrico? Que lo van a encontrar en libros y en diferentes lugares en su vida cotidiana como tensión o tensión eléctrica o potencial eléctrico. ¿Sí? Lo van a encontrar de muchas maneras diferentes. Lo van a llamar a veces voltaje, que para mí es el concepto físicamente más erróneo. Se imaginarán que se mide en volts. Ojo, porque vamos a usar la letra B corta para referirnos a la diferencia de potencial eléctrico, pero también vamos a usar la letra B corta para referirnos a la unidad en la cual se mide. Ojo con eso. ¿Sí? Otra unidad posible es la de Joule sobre Coulomb. ¿Por qué es una unidad posible? Y por la definición misma en la que estamos parados. Si la diferencia potencial es la diferencia de energía dividido la carga, bueno, tengo que tener unidad de energía dividido unidad de carga. En principio es razonable que también esta sea una unidad. Y fíjense que me quedó esta expresión, no sé si la mostré bien del otro lado, pero bueno, a mí me queda E por D por Q, ¿no? O sea, si mezclan estas dos, o sea, si F la reemplazan por esto, E por Q, me queda E por Q por D por el coseno de alfa. Para los casos en donde vamos a trabajar, coseno de alfa va a valer siempre 1, entonces el trabajo o la diferencia de energía siempre va a ser fuerza por distancia por carga. Si divido por carga, me queda campo por distancia, que es esto mismo, ¿no? Mírenlo con cuidado, lo van a ver bien en el Wilson, pero digamos que la expresión posible va a ser esta. Ojo, porque el campo eléctrico puede depender del espacio. El campo eléctrico no tiene por qué ser uniforme en todos lados, ¿sí? Pero bueno, esto es una primera aproximación, después le vamos a dar una vuelta un poco más certera. Vuelvo sobre las unidades. El campo eléctrico, habíamos visto la semana pasada, que se puede medir en Newton sobre Coulomb, o bien aparece acá el sentido de la otra unidad, que es volt sobre metro. Fíjense que si el campo eléctrico se mide en volt sobre metro, si lo multiplico por algo que tiene unidades de metros, porque es una distancia, ¿en qué unidad me queda? En volts, que es en lo que se mide la diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Detalles para ir viendo de a poco en qué unidades se miden estas cosas, ¿no? Bien, vamos a el lugar en donde esta diferencia de potencial eléctrico se manifiesta claramente y podemos entender mejor de qué trata o dónde podemos aprovecharlo. Habrán visto sobradas veces que hablan de los famosos 220, los 220 volts que nosotros tenemos en la pared. Bien, estos 220 de alguna manera se manifiestan en este cable, donde, ojo, acá no podemos decir que hay una propiedad que dependa de la distancia, ¿no? O sea, yo tengo una carga y no es que depende de la distancia de donde yo estoy parado, porque si quieren, la distancia entre los dos cablecitos es bastante corta y no es cierto que por poner el cablecito más cerca tenga más diferencia de potencial, ¿no? Hay una tecnología detrás de esto que no estamos contando, pero que sirve para tener en cuenta que el concepto físico se puede ir sofisticando y puedo ir manipulando la naturaleza de manera tal que me genere algo tan práctico como una zapatilla donde tengo siempre los mismos bordes, los mismos pines, la misma conexión. O sea, yo puedo aprovechar este concepto para obtener un mecanismo tecnológico como este que tiene un montón de practicidades, ¿cierto? Diferencia de potencial eléctrico 220 volts que tengo acá, se le dice que es una diferencia potencial en alterna. Vamos a dejar ese concepto medio volando por ahí. Alterna significa que cambia en el tiempo. Bueno,
Eso después lo podemos trabajar si quieren la semana que viene. Pero sí saber que dónde está el voltaje en la pared, ¿no? En cualquier enchufe que ustedes tienen, cuentan con esa diferencia de potencial eléctrico de 220 volts, que algo evidentemente con la energía tiene que ver, porque yo enchufo mi celular y mi celular se carga ahí. Así que algo con la energía eléctrica debe tener que ver. Y otro lugar donde lo van a encontrar es en las pilas, y es en donde más vamos a aprovechar ejemplos en los diferentes materiales que van a ver en esta clase, ¿sí? Las pilas suelen tener un voltaje de 1,5 volts, fíjense la enorme distancia con los 220 de la pared. Si sumo dos pilas voy a tener 3 volts, si junto 4 pilas voy a tener 6 volts, porque se pueden ir acumulando. Y sí va a pasar con la pila que adentro va a sostener en el tiempo siempre los 1,5 volts de diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Cosa que, nada, lo hago como advertencia porque después va a aparecer el juego con pilas en más de un lugar y vamos a ver cómo le saco energía a la pila. O sea, cómo puedo hacer yo que un aparato me funcione en base a pilas, ¿sí? Que es un poco lo que empezamos a introducir en esta unidad. Prepárense, prepárense, porque ahora les voy a contar un ejemplo. Van a ver un lugar en donde concretamente aparece en juego este concepto y esta idea, y cuando termine de presentar este ejemplo, el siguiente lo van a explicar ustedes. Va a aparecer una pregunta y ustedes van a tener que contestar dónde se aplica este concepto. Así que ojo al viejo, porque lo que voy a contar tiene muchas semejanzas con lo que van a tener que contestar ustedes. Bien. Para los que me dicen que solamente hago ejemplos para la gente que va a medicina y para la gente que va a bioquímica, toma, vamos a meter un ejemplo para la gente que va para odontología. Claro que sí. Ustedes saben que la gente de odontología, una de las cosas que hacen en su campo profesional es sacar radiografías de la parte de la mandíbula, ¿no? De la parte de la boca, donde están los dientes, justamente porque se pueden ver cosas que por tener tejidos y por tener otras cosas no podemos ver. Podemos ver muelas que están intentando crecer, muelas o dientes en diferentes estados de crecimiento que por tener tejido nosotros no podemos ver salvo que hagamos algún tipo de cirugía. Entonces encontramos practicidad a la hora de hacer aprovechar la tecnología de rayos X para tener imágenes que con nuestros ojos nosotros no podemos ver. ¿Cómo funciona un dispositivo de rayos X? Es muy interesante, porque esencialmente lo que hacemos es, hemos encontrado un material, normalmente suele ser el tungsteno, es un metal relativamente raro, o sea, tiene su riqueza en la naturaleza, que al someterlo frente a ciertas condiciones de energía, el tungsteno recibe esa energía y la devuelve a la naturaleza, la acumula, la manifiesta hacia afuera, emitiendo radiación en longitudes de onda de los rayos X, ¿sí? ¿Ese mecanismo cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Voy a tener algún dispositivo, ¿sí? Un enchufe, una pila, un generador, diferentes dispositivos, después veremos cuál, que generalmente en los ejercicios los vamos a representar como un cuadradito y en algún momento vamos a diferenciar una B que diga que hay una diferencia de potencial eléctrico ahí, que lo que va a hacer es, de alguna manera, decirle a las cargas para dónde van a tener que ir. Porque si yo pongo una carga en algún lugar, las cargas de prueba, si quieren, las cargas que yo voy a poner alrededor, por estar cerca de una fuente de campo eléctrico, van a moverse, ¿cierto? Entonces, esencialmente una pila o una diferencia de potencial eléctrico, de cualquier forma, lo que va a hacer es, le va a decir a las cargas alrededor cómo se tienen que mover, ¿sí? Una pila, como una fuente de tensión, lo que le va a decir a los electrones, a las cargas es, bueno, ahora vamos todo para allá, ahora vamos todo para allá. Eso es lo que hace, ¿sí? Intervengo el espacio, la propiedad del campo eléctrico para que las cargas vayan para algún lugar. Entonces, una de las cosas que se hacen es decirle a las cargas negativas que vayan caminando por algún caminito, salgan, ¿no? Esto es algún tipo de dispositivo en relativo vacío, si se quiere, donde estos electrones son arrojados al espacio, ¿no? Corren cierta distancia y se chocan con este metal de tungsteno, del wolframio o de algún otro elemento, y al chocar, ese metal emite rayos X, ¿no? Entonces, acá la diferencia de potencial lo que hace es, le marca la cancha y le da energía a estas cargas, a estos electrones, para que interactúen con el tungsteno y emitan estos rayos X que son los que vamos a necesitar.
Esta carita, si les parece un poco sofisticada o mal dibujada, bueno, quéjense con Wilson, porque lo saqué del libro. Le dicen que se haga un curso de fotografía, si quieren. Pero en el mismo libro, en el mismo contexto, hay un ejercicio donde se manifiesta este modelado matemático que acabamos de describir. Lo que pregunta es encontrar la energía de un fotón de rayos X, ¿sí? Es decir, en el fondo me está pidiendo la energía que mis electrones le van a dar al tungsteno para que el tungsteno emita rayos X. Me está preguntando la energía que va a tener esa radiación, ¿sí? Energía importante de conocer, porque nosotros no podemos darle cualquier dosis de energía a un tejido, ¿sí? Si yo le doy demasiada energía, eventualmente en algún momento ese tejido se puede degradar y le puedo generar, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Entonces, conocer cuáles son los límites de aplicabilidad de los rayos X son parte de los márgenes de seguridad en los cuales se puede aplicar esta tecnología, ¿sí? Entonces, el ejercicio motivado de esta manera te dice, bueno, ten en cuenta que un electrón solo suele tener esta carga, 10 a la menos 19 coulomb. Recuerden que un electrón es una cosa realmente muy pequeña. Y la diferencia de potencial a la cual voy a someter estos electrones es esta cantidad, 10 a la 4, 2,5 por 10 a la 4 volts, ¿no? Estos son por lo menos 10.000 volts. Por 2 son 12.000 volts. Son 20.000 volts, ¿sí? Es un voltaje alto, ¿sí? No son los 220, es bastante más. ¿Por qué? Porque yo quiero emitir rayos X, no estoy enchufando la lamparita. ¿Se entiende? Entonces, el voltaje necesariamente tiene que ser alto. Entonces, la pregunta es, si yo agarro a varios electrones que tienen esta carga y los someto a una diferencia de potencial de esta intensidad, la pregunta es, ¿cuánta energía le termino transfiriendo a estos fotones de rayos X? ¿Sí? O cuánta energía va a tener mi radiación. ¿Se entiende? Entonces, el electrón, en principio, deja la placa negativa cargada y se mueve hacia la región de máximo potencial eléctrico, o sea, se mueve hacia arriba, en este dibujito, y el cambio en su energía potencial eléctrica es esto. Fíjense que esto que está escribiendo acá Wilson en el libro fíjense que si la Q la mando dividiendo para allá, es la misma formulita que vimos antes, que la diferencia de potencial, que es una propiedad del espacio, ¿sí? Porque yo estoy conectando este dispositivo para que el espacio tenga esta propiedad, va a generar un cambio en la energía de estas cargas tan intensa como la carga misma, ¿sí? Entonces, ¿cuánta energía va a ganar cada carga? Va a depender de la misma carga y va a depender de esta propiedad del espacio que llamamos diferencia de potencial eléctrico. A partir de acá, la Q la reemplazo por lo que es, la diferencia de potencial la reemplazo por lo que es, y rápidamente encuentro la energía que adquiere cada una de las cargas por estar sometida a este aparato que genera esta diferencia de potencial eléctrico, esta propiedad del espacio, ¿sí? Entonces, estos electrones ganan cada uno esta cantidad de joules. Fíjense que es un número chiquito, estamos hablando de cargas, electrones muy pequeños. No puede tener 128 millones de joules un electrón, porque si no, sería un poco difícil de manejar. Esta energía que ganó cada electrón por haber sido sometido a esta diferencia de potencial eléctrico, la ganó en energía cinética. ¿Qué hizo ese electrón? En principio, se empezó a mover. Si no hubiera estado esta diferencia de potencial, el electrón estaría haciendo de las suyas en su dinámica atómica dentro de los átomos en donde pertenece. Ahora, como yo le puse un campo eléctrico, como yo lo sometí a una diferencia de potencial eléctrico, estas cargas se empiezan a mover. Empiezan a ganar energía cinética tanta como la que le haya adquirido esta cuantita, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hago con esta energía? Bueno, Wilson lo que dice es que esta energía se reparte, cada electrón que choca sobre un material de tungsteno emite 5 fotones. Bueno, eso en principio no tienen por qué saberlo, Wilson se los cuenta. Entonces, esta energía hay que repartirla entre los 5 fotones que se emiten por cada electrón que yo le tiro al tungsteno. Entonces, a cada fotón le puedo asignar esta energía. Si yo sé la cantidad de fotones que voy a administrar en una dosis de radiación, puedo saber si esa cantidad de fotones o esa cantidad de energía que le estoy sometiendo al tejido sano, porque en el fondo todos los tejidos de la boca no tienen ningún problema, vamos a ver qué nivel de daño puedo llegar a generar
en función de la dosis de radiación que yo le estoy dando. Entonces es ahí donde cobra sentido calcular la energía de esta radiación. ¿Sí? Todo esto está divinamente explicado en el Wilson. Los invito y las invito a que pasen por ahí, lo lean con cuidado, pero sí me parecía interesante contarlo porque le da un poco más de sentido, un poco más de contexto a ese ejercicio, y de paso vemos cómo se aplica esta diferencia de potencial eléctrico como propiedad del espacio. La semana pasada les conté que yo trabajé en el Instituto Rofo trabajando justamente con radioterapia, donde esta radiación ya no es solamente para producir imágenes, sino ya directamente para tratar con algún tipo de tumor, ¿no? Con alguna forma del cáncer. Entonces, ahora ya mi intención no es solamente generar una imagen, sino aparte generar daño sobre cierto tejido que en principio es nocivo para la salud del cuerpo, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco cómo esta misma lógica funciona con el Varian, que es el aparato que usé. Esencialmente, este es el Varian por dentro, con animación, por supuesto. Lo que se tiene acá es un dispositivo que me genera en esta boquilla lo que se llama una pistola de electrones, ¿sí? Digámoslo de esa manera elegante, pero lo que se hace es, se producen cargas. Yo agarro cierto material y les voy sacando las cargas eléctricas que tiene y las voy conduciendo por un canal bastante largo, interno por supuesto, que lo que está ocurriendo en este momento es esto, ¿no? O sea, yo con este aparato le estoy dando una diferencia de potencial eléctrico a las cargas que están en los materiales de este cañito, y esos electrones empiezan a recorrer una canaleta, como podrías en este dibujito simplificarse con esta línea, pero como verán, tecnológicamente hay bastante que desarrollar, ¿no? De la pistola de electrones yo tengo que conducir a todas estas cargas hasta el lugar donde está alojado el tungsteno, que es esta plaquita que está de este lado. Entonces ven que el sistema se complejiza un poquito. Esta cámara está metida acá adentro. Estos electrones se van a chocar con el tungsteno, se va a emitir estos rayos X, y ahora yo lo que necesito es que los rayos X no vengan todos de frente, sino que tengan una forma determinada, porque mi cáncer tendrá alguna forma determinada en mi tejido, ¿cierto? Entonces existen unas láminas que lo que van a hacer es como de pantalla, que hacen que toda mi radiación, que en principio es circular, como si fuera una linterna, tenga el perfil que yo necesito para que solamente le pegue a esa parte del tejido que está enfermo, y que toda esta parte del tejido que está sano no sea irradiado. ¿Se entiende? Entonces, estas plaquitas, por supuesto que se manejan ya por computadora, se van corriendo entre sí y le van dando la forma o la ventanita por la cual esta radiación se va emitiendo. Es así como yo puedo generar un perfil de radiación que tenga más o menos más o menos, no con bastante precisión, hoy podemos decir, tenga la forma del tumor que yo quiero estar irradiando y que quiero estar dañando, ¿no? Es un tratamiento diferente al de la quimioterapia, porque la quimioterapia lo que hace es, mediante compuestos químicos que uno se inyecta, come o ingiere por el cuerpo, es un compuesto químico que de alguna manera se distribuye en todo el cuerpo, ¿no? Y que genera otros daños colaterales. Obviamente que los oncólogos y las oncólogas se dedican a ver en cada caso cuál es el mejor tratamiento posible, ¿no? Hay gente que no se la puede irradiar por diferentes razones, y personas a las cuales no se las puede medicar por otras diferentes razones. Entonces, ¿qué tecnología o qué mecanismo se va a utilizar para tratar estos cánceres? Dependerá de la formación específica que van a tener desde la oncología, ¿no? Entonces, bueno, si conocemos y podemos dar con infinita precisión el perfil de radiación que nosotros queremos, alcanza con que distribuyamos la radiación alrededor de todo el cuerpo, y ya está. Yo puedo asegurarme de que tenga mucha dosis de radiación un tejido en particular, haciendo que haya la menor cantidad de daño sobre el tejido sano. Y por eso esta máquina, que es impresionantemente grande, que pesa toneladas, gira alrededor del cuerpo, ¿no? Hay toda una sala especializada en el ROFO para hacer este tratamiento. Así que bueno, lo que se viene ahora es ver cómo este mismo fenómeno, este mismo ejemplo en particular, funciona también con estos viejos televisores, estos viejos monitores, ahora que estamos con los televisores plasma y LCD, que son todos planos y qué sé yo. A veces nos olvidamos que aprovechar esta tecnología nos sirvió para ver televisión en blanco y negro y a color durante muchísimos años. Entonces, la que se viene ahora es el momento en el cual ustedes van a tratar de explicar un fenómeno que les voy a presentar en la diapositiva siguiente.
para poder contestar la pregunta que va a aparecer desde el celular o desde la computadora o desde el dispositivo que ustedes quieran. Van a entrar a la página web menti.com, así de fácil, así de cortito, menti.com. Entran y van a entrar a un lugar en donde les va a pedir un código. Ese código, el código que ustedes tienen que poner, es el siguiente: 90 50 24. Son 6 dígitos, incluso se los pueden aprender de memoria. 90 50 24. Entran ahora, agarran el celular, agarran la compu, abren menti.com, ponen 90 50 24 y van a tener ahí la posibilidad de elegir tres opciones, tres posibles respuestas a la pregunta que voy a hacer a partir de ahora. Presten mucha atención porque la pregunta no es fácil y requiere pensarla al menos un minuto, ¿sí? Fíjense, en los televisores, por dentro, funcionan de la siguiente manera. Funcionan de una manera bastante parecida a lo que les acabo de contar. Tengo algo que se llama un cañón electrónico, donde se generan electrones, o puedo yo producir cargas negativas, que van a ser arrojadas por dentro de la enorme caja que era el televisor o que eran los monitores, hasta chocar con un material que yo tengo de este lado, que al recibir un electrón, en lugar de generar rayos X, genera radiación lumínica, radiación visible, del espectro de lo visible. Con colores o blanco y negro, lo que sea, pero que me permitía después generar una imagen. Cada electrón, por diferentes razones que hoy no vamos a detallar, iba a parar a cada uno de los píxeles o ventanitas que tenían los monitores, y cada uno de esos monitores brillaba o no brillaba en función de la imagen que se quería generar. Entonces, la pregunta es, en el monitor de una computadora, los electrones que salen de este cañón electrónico de la izquierda, en este dibujito, se aceleran desde el reposo, porque en principio los electrones no tenían demasiada energía cinética al principio, a través de una diferencia de potencial. Fíjense que acá aparecen 10.000 volts, 10 kilovolts, a través de una diferencia de potencial, este concepto que estamos trabajando, en un arreglo que se llama cañón electrónico. ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea que frente a una diferencia de potencial, estos electrones son arrojados. El lado izquierdo, la pregunta es, el lado izquierdo del cañón debería estar a un potencial mayor que el lado derecho, igual que el lado derecho o menor que el lado derecho. ¿Se entiende la pregunta? Yo tengo acá una diferencia potencial, tengo cargas que se están moviendo, ¿no? Son cargas negativas que se están moviendo de izquierda a derecha. Nosotros ya sabemos cosas como que cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo opuesto se atraen. Ya sabemos que una diferencia de potencial eléctrico también me marca la forma en la cual estas cargas se van a mover, ¿no? Sabemos varias cosas, vimos varios dibujitos. Entonces, la pregunta es, yo tengo estos electrones, estas cargas negativas que ya sé que se están moviendo de izquierda a derecha. La diferencia de potencial eléctrico a la cual se están sometiendo estos electrones asegura que se mueven de izquierda a derecha. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿de qué lado yo tengo, o sea, cómo tiene que ser la diferencia de potencial eléctrico? ¿Tiene que ser más grande a la derecha que a la izquierda? ¿Tiene que ser más grande a la izquierda que a la derecha? ¿O da igual? Y tengo que tener digamos, el mismo potencial a los dos lados. ¿Se entiende la pregunta? Si prestaron atención, se entendieron la explicación hasta ahora. Y si vamos acumulando la idea de los signos, este ejercicio se puede resolver. Tienen la opción A, B y C, acceden a menti.com, ponen el código 90 50 24 y con ese código tienen la opción de votar por A, por B o por C en función de lo que a ustedes les parezca. Les doy un ratito para que piensen bien el ejercicio. Si necesitan que les conteste alguna duda, lo escriben, repito alguna idea si hace falta y votan con convicción. Ya tenemos 8 votos. ¿Cuántas personas tenemos conectadas, Nahue?
Muy bien. Vamos a ver si las otras 22 entran a menti.com. Ahora, por supuesto, que les comparto los resultados, ¿eh? Les dejo las diapositivas para que entiendan bien el problema. Si hace falta que conteste alguna duda, la escriben ahora. Vos me avisás, Nahue, si aparece alguna pregunta. Reexplico si hace falta alguna idea, algún concepto, el que haga falta. Vamos, 11 votos. Falta gente votar. ¿Cómo tiene que ser el potencial eléctrico en un televisor? Que en principio obviamente funciona igual que el sistema de radiación por rayos X, con un efecto mucho más benigno. Vamos, 13 personas. ¿No hay preguntas en la web? Buenísimo. Vamos, 13, vamos, anímense, aunque sea, tiren fruta. Si quieren, no pasa nada. Ahí tengo registrado 14 votos. Está complicada ahí la votación, ¿eh? Ahora les comparto resultados, pero vamos, 15 votos. Las profes, si quieren, pueden votar, ¿eh? Si alguno no conocía el caso del televisor, agarran mente y votan también. Vamos, ¿alguno más? ¿Alguno más? Menti.com 90 50 24 y eligen la opción que mejor les parezca. Esta es la parte en la que la gente que está viendo esto eh, asincrónicamente, bueno, va a saltear esta parte, ¿no? Bien, ¿estamos más o menos? ¿Alguien más para votar? Nacho, estás votando, ¿no? Jorge votó ya. Nahuel, no sé si votaste, ¿eh? Y yo no me puedo salir de la ventana de transmisión, así que Excusa, tenés el celular. Bien, vamos entonces a ver los resultados, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos qué decís, Nahuel? ¿Habrán entendido mi explicación o habré hablado japonés durante 40 minutos? A ver, a ver. Compartimos resultados. Los resultados fueron los siguientes. Dentro de las 15 personas que participaron, o sea que hay 15 que están viendo ahí y o no entendieron nada, o no tenían datos, o lo que sea, pero al parecer un 47% de los votos van a mayor potencial, ¿sí? Hay un 27% que apuesta por un menor potencial y un 27% que dice el mismo potencial. A ver, ¿cómo será? ¿Vos qué decís? ¿Vos sabés la respuesta, no, güey? creo que sí. A ver, vamos a compartir pantalla para ver si podemos entender, porque tan claro no fue, hay resultados bastante dispares. Así que para los que entendieron y para los que no, para todo el mundo, va la explicación de cómo es este asunto. La respuesta correcta, Nahuel, sobre si el lado izquierdo del cañón debería estar un potencial mayor, igual o menor al lado derecho, la respuesta es menor. Los que le invocaron, buenísimo, y los que no, presten mucha atención. Fíjense,
yo tengo este cañón, ¿no? Este cañón tiene cargas negativas, a diferencia del ejemplo que habíamos visto al principio. ¿Sí? En este ejemplo, habíamos nosotros tenido las cargas de prueba que por definición eran positivas. Nosotros sabemos, en este ejemplo, que frente a una fuente de carga positiva, las cargas de prueba sienten mayor potencial más cerca de las cargas positivas que más lejos. ¿Cierto? O sea que una carga de prueba, a medida que se aleja de la fuente de campo eléctrico, va perdiendo potencial. ¿Cierto? Entonces, quizás, sabiendo que del lado derecho yo tengo las cargas positivas, porque para que mis electrones se acerquen a esta pared, tengo que tener cargas positivas, y a la izquierda tengo que tener cargas negativas para que los electrones se empujen entre sí, porque si tienen el mismo signo se van a repeler. Entonces yo tengo que pensar en realidad el sistema de esta manera. ¿Cierto? Cargas positivas a la derecha, cargas negativas a la izquierda. ¿Cierto? Las cargas de prueba van a sentir que son positivas, por definición, van a sentirse yendo hacia la izquierda, ¿no? Pero los electrones que tienen cargas negativas con esta misma configuración van a sentirse atraídas a la derecha. Entonces, sabiendo que cuanto más cerca estoy de las cargas positivas, mayor potencial tengo, y cuanto más me alejo, menor potencial tengo, necesariamente de este lado yo tengo que tener un menor potencial que a la derecha. Espero que se haya entendido, y si no se entendió, agarran el foro de YouTube, el chat ahí, y escriben, no entendí, explícame de vuelta el caso del televisor, porque me perdí. ¿Sí? Lo escriben, si no lo entendieron. Y lo repito, ¿está? Ningún problema. Vamos al siguiente concepto, capacitancia. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, bien. Capacitancia. Tres dimensiones. Lo físico conceptual. ¿Qué es la capacitancia? Fíjense, ya que sabemos ahora un montón de cargas, de campos eléctricos, de qué pasa al espacio cuando aparecen cargas, aparecen un montón de cosas, ¿cierto? Bien. Fíjense, en la clase pasada pudieron discutir, en uno de los ejercicios aparece esta situación de tengo una carga positiva, una carga negativa, ¿qué pasa? Dibuja el campo eléctrico que se genera por aparecer estas dos cargas, ¿cierto? Y si yo voy poniendo diferentes cargas de prueba, van a notar que cada una apunta en principio para lugares distintos. Si la pongo en el medio, apunta bien hacia la derecha, pero si me voy más arriba o más abajo, apuntan para otro lado. ¿Qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si yo pusiera más cargas y las pusiera en vertical? ¿Se entiende? Voy a hacer una distribución de cargas de manera tal que me queden más cargas positivas y más cargas negativas en paralelo, como recién vimos en el televisor. ¿Sí? Las voy a ir como alineando en vertical, tanto del lado positivo como del lado negativo. Fíjense que las flechitas como que se enderezaron un poquito. ¿Sí? Si yo repito este proceso, se van a acomodar un poquito más. Y si repito el proceso, se vuelven completamente paralelas. ¿Notan cómo va cambiando? Repito la secuencia de fotos. Tengo una positiva, una negativa, tienen esta distribución donde cada una apunta en lugares diferentes. Pero a medida que voy sumando cargas en vertical, en forma de pared, si se quiere, hacia dónde apunta el campo eléctrico se va volviendo cada vez más paralelo. ¿Notan eso? Entonces, si yo tuviera una cantidad lo suficientemente grande de cargas positivas a la izquierda, todas en vertical, y cargas negativas, así, en vertical, todas en una sola línea, lo que empieza a ocurrir es que el campo eléctrico entre las dos paredes empieza a ser cada vez más uniforme y cada vez más paralelo. Un capacitor, en principio, es una distribución de cargas de esta forma. ¿Sí? Muchas cargas positivas de un lado en vertical y muchas cargas negativas del otro lado en vertical, que me generan que entre las dos paredes mi campo eléctrico es parejito, todo apunta siempre al mismo lugar y no importa en dónde yo ponga mi carga de prueba, siempre apunta hacia el mismo lado. ¿Sí? Esa es un poco la idea de qué es un capacitor. Un capacitor es un material metálico que tecnológicamente conectado a una batería, genera una diferencia de potencial
que hace que las cargas que estén en este metal, las cargas negativas, se desplacen por la batería, vayan para el otro lado y se acumulan de este lado, generando dos placas, en principio dos placas paralelas, que tienen esta distribución de carga y que me generan la particular propiedad de tener un campo eléctrico adentro uniforme. ¿Sí? Si yo distribuyera las cargas de otra manera, tendría otro tipo de campo eléctrico. Pero lo que puedo generar en un capacitor es que adentro yo tenga que todas las líneas de campo eléctrico sean uniformes. ¿Sí? Fíjense lo que son los diferentes grados de representación, las tres diferentes formas en las cuales ustedes se van a encontrar con estas tres formas de ver qué es un capacitor. Mirando las cargas una por una y viendo qué pasa con las cargas de prueba, mirando tecnológicamente cómo yo construyo un capacitor, que son dos chapas conectadas a una pila, básicamente, y después una forma que ustedes van a encontrar en algunos ejercicios, que es la forma de diagrama, donde yo lo que voy a marcar es, con dos líneas así, verticales, paralelas, el capacitor, ¿sí? Y del otro lado voy a formar o mostrar esta diferencia de potencial, esta pila o esta batería o lo que sea, la voy a mostrar como una rayita más grande y una rayita más corta, mostrando una diferencia de potencial, ¿sí? En este caso, como las dos rayitas son iguales, estamos hablando de un capacitor, ¿sí? Esta es otra forma de representar este sistema que se lo van a encontrar bastante durante toda esta clase, ¿sí? Por eso también lo muestro. Otro concepto que va a aparecer asociado a los capacitores es el concepto de líneas de equipotencial. Es bastante gráfico pensarlo de la siguiente manera. Fíjense que sobre esta línea verde yo tengo tres cargas de prueba que en principio sienten la misma fuerza eléctrica apuntando hacia el mismo lado con la misma intensidad, ¿no? Entonces, cualquier carga que yo ponga sobre cualquier punto de esta línea verde, todas van a sentir la misma fuerza eléctrica apuntando hacia el mismo lado, con la misma intensidad. Entonces, es ahí donde yo puedo decir que sobre esta línea yo tengo un equipotencial. Todos los puntos de esta línea generan el mismo potencial eléctrico sobre el espacio. Cualquier carga que yo ponga de acá, mientras son todas iguales, van a sentir el mismo efecto, ¿sí? Y si en lugar de ponerlas en esta línea las pongo en esta otra, voy a tener también otra línea con otro potencial, pero que siempre va a tener el mismo potencial. Cualquier carga que yo ponga en cualquiera de esos lugares va a sentir lo mismo. Van a sentir todas la misma intensidad de fuerza eléctrica hacia el mismo lado, ¿sí? Ahora, en cada línea de equipotencial yo tengo un potencial diferente. Fíjense que si yo me paro en una línea de equipotencial por acá, este va a sentir una fuerza eléctrica enorme, mientras que si yo me paro acá, va a sentir una fuerza eléctrica menor, y acá se me fue de escala, pero esta carga va a sentir una fuerza eléctrica enorme por estar muy cerca de estas cargas negativas, ¿sí? Entonces, cada línea de equipotencial tiene un potencial diferente, pero sobre cada uno de los puntos de esta línea voy a tener el mismo potencial. Eso significa que si yo agarro una carga y la muevo de acá a acá, no me cambia el potencial. No tengo que ejercer trabajo para moverlas. Si yo tengo la misma energía acá, que acá, que acá, entonces no me genera ningún esfuerzo moverla de acá para allá. No consumo energía por mover una carga de un lugar al otro donde siempre tengo el mismo potencial. Sí, va a haber diferencias si vengo de un potencial y paso a otro. Moverse en este dibujito, moverse de izquierda a derecha, sí te cambia la energía de tu carga, sí hay que ejercer trabajo para que se mueva, pero sobre una línea de equipotencial no. ¿Sí? Y diferentes distribuciones de carga, diferentes campos eléctricos, va a generar diferentes líneas de equipotenciales. Una de las actividades complementarias que tienen para trabajar es este mismo simulador, que es el mismo que el de la semana pasada, donde ustedes van a poder dibujar las líneas de equipotencial y van a poder ver, si pongo una carga acá, una carga allá o la distribución que ustedes quieran, ver cómo son esas líneas de equipotencial, cómo son esas líneas donde siempre tengo el mismo potencial. ¿Sí? Bien, introducido ese concepto, vamos apuntando a estos capacitores y su lugar en donde aparecen en la vida cotidiana, en el mundo empírico, en el mundo experimental, en el mundo de la física aplicada, si se quiere, ¿no? Estos capacitores se pueden cargar. En principio, un capacitor son dos placas de metal a los cuales yo los puedo someter a una diferencia potencial, ¿sí?
Ahora, estas dos placas en principio no tienen ninguna otra propiedad más que ser conductoras de electricidad. ¿Sí? Pueden ser dos chapas de aluminio, cualquiera. ¿Sí? Ahora, para que se conviertan en un capacitor cargado, yo estas dos chapas las tengo que conectar a una diferencia de potencial que me lleve las cargas de un lado hacia otro. ¿Sí? Una vez que cargué a estas chapas, lo que puedo hacer es desconectar la batería y las chapas me quedan cargadas. ¿Sí? Eso también lo pueden probar con un pequeño laboratorio virtual que tienen dentro de las actividades para hacer durante esta clase. ¿Sí? Van a tener dos chapas, conductoras por supuesto, que frente a una pila que ustedes pueden decir cómo tiene que ser la diferencia de potencial, si 1,5 más, menos, o en el medio, lo que sea, si ustedes activan o le dan una diferencia de potencial, lo que va a empezar a ocurrir es que estas chapas se van a cargar eléctricamente. La diferencia de potencial hace que las cargas vayan de un lado hacia otro. Estoy generando un campo eléctrico sobre este cablecito. ¿Sí? Entonces las cargas se van a mover y me van a quedar los capacitores cargados. Después, yo lo que puedo hacer es cortar la conexión con la pila y el capacitor me sigue quedando cargado. Y después a futuro puedo descargarlo y ahora les voy a mostrar por qué me puede interesar descargar un capacitor de esta manera. ¿Sí? En este laboratorio lo que es interesante es que ustedes pueden jugar con la distancia a la cual están estas dos placas y pueden jugar con el tamaño de la placa. ¿Por qué eso es importante? Porque en el Wilson van a ver que se trabaja sobre la propiedad de ser mejor o peor capacitor en función del tamaño y la distribución de ese capacitor. ¿Sí? Y hay algunos ejercicios en la parte de ejercicios y problemas donde les va a importar la relación que hay entre la construcción del capacitor y su propiedad, que es una capacitancia, de acumular estas cargas. Entonces, este simulador, tienen ustedes acceso a él para trabajar junto con el Wilson, para trabajar la dependencia de la capacitancia con la geometría del capacitor. Si es más grande, si es más chico, si está más cerca, si está más lejos, ¿sí? Ustedes van a poder trabajar con el simulador y con los ejercicios de esa manera, ¿sí? Eso es parte de los materiales que ustedes van a tener. La parte que me interesa que ustedes se lleven modélicamente o matemáticamente de la capacitancia es la relación que claramente hay entre la cantidad de carga que estos capacitores pueden llegar a acumular y la diferencia de potencial que yo les estoy diciendo. Eso es lo que llamamos capacitancia. La capacitancia, si quieren, es la capacidad que tiene un capacitor o cualquier sistema de retener carga, de acumular carga frente a alguna diferencia de potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo esta pila, en lugar de 1,5 volts, le pusiera 10 pilas, que va a tener 15 volts, es una diferencia de potencial más intensa. El espacio gana mayor diferencia de potencial. Las cargas van a sentir una fuerza eléctrica mayor. Entonces, un material conductor va a agarrar sus cargas y va a haber mayor tendencia a que se muevan. Porque el campo eléctrico al que los está sometiendo es más intenso. ¿Se entiende esa idea? Entonces, es lógico y es esperable que si yo tengo una diferencia de potencial grande, arrastre más cargas. ¿Sí? Ahora, la capacitancia tiene que ser una propiedad propia del material que no dependa de cuánta diferencia potencial yo le voy a poner. Entonces, es por eso que aparece la diferencia potencial como una cantidad dividiendo. ¿Sí? La capacitancia va a ser esa propiedad de ese capacitor de acumular cargas frente a una unidad de diferencia potencial. ¿Sí? Si yo puedo acumular muchas cargas con 1 volt, soy un buen capacitor. Si puedo acumular pocas cargas con 1 volt, entonces no tengo buena capacitancia. ¿Sí? Es una propiedad más de los materiales eléctricos que nos va a interesar conocer y entender bien a lo largo de la clase de hoy. ¿Sí? ¿En qué unidades se mide la capacitancia? Bueno, en las mismas unidades en las cuales mido la carga dividido en las unidades en las cuales mido el voltaje. ¿Sí? O la diferencia potencial. Las cargas las medíamos la semana pasada en microcoulomb, nanocoulomb, coulomb. Yo elegí microcoulomb por elegir una. Ya vimos que la diferencia potencial se mide en volts. Y coulomb sobre volt es una unidad que llamamos faradio o farads. ¿Sí?
Un microcoulomb sobre volt es un microfaradio. En general, los capacitores con los que ustedes se van a encontrar o trabajan en microfaradios, o trabajan en nanofaradios, o trabajan en picofaradios, que es aún más chiquita la cantidad de faradios que tiene un capacitor. ¿Sí? ¿Qué tan grande es un faradio? Para que se hagan una idea de por qué usamos unidades tan chicas. ¿Qué tan grande es un faradio? Hay una sección del Wilson, del capítulo que tienen que leer para esta semana, que te explique, te resuelve el ejercicio, qué tan grande tendría que ser un capacitor de un faradio. ¿Sí? Y van a ver el tamaño que tiene que tener un capacitor que tenga como capacitancia un faradio, que es ridículo, es inconstruible. ¿Sí? Pero lean esa sección porque les va a hacer una idea de qué es un faradio. Un faradio es una cantidad ridículamente grande. ¿Sí? Por eso en general vamos a usar microfaradios, picofaradios, etc. ¿Sí? Unidades de capacitancia. Ahora, estos capacitores, cuando yo los cargo eléctricamente y los desconecto de la pila, yo puedo ir, si quiero, caminando con mi capacitor por ahí, y adentro yo tengo la posibilidad de que este capacitor en algún momento se descargue. De vuelta aparece la idea de potencial. De vuelta, yo puedo pensar que el capacitor cargado acumula energía. Entonces, ¿qué energía tiene un capacitor? Está súper bien explicado, no lo quise explicar ahora yo, porque si no esta presentación en vivo dura 18 horas, ¿sí? Pero dentro de los materiales complementarios que ustedes tienen, hay una institución online que da clases virtuales hace muchos años que se llama Khan Academy, que produjo un video bastante razonable, animado, re bien charlado, re bien explicado, sobre cómo es la energía de un capacitor. Les recomiendo que la vean, aparte de leer la parte del Wilson, pero en este caso en particular les recomiendo que vean este video, aparte de la del Wilson, porque me parece que en el video se entiende mejor. Ahí la animación está muy bien hecha, la secuencia, la explicación está muy bien hecha, y me parece que les va a cerrar mejor la idea, después de haber leído el Wilson, que vean el video que les explica muy bien de dónde viene la energía de este capacitor, cómo sé la dependencia de la energía con la cantidad de cargas que yo tengo. En esta parte en particular les recomiendo, aparte de la de Wilson, que vayan a este video que les subimos a los materiales complementarios. Ahí van a entender de dónde sale la energía de un capacitor y de dónde salen estas tres formulitas que en este momento se las voy a tirar de un baldazo con agua fría. No es que vienen de cualquier lado. Tienen un sentido, y es un sentido bastante intuitivo. Si le prestan atención al video, que les recomiendo mucho que lo vayan a ver. Van a ver que en el video la energía de un capacitor va a encontrar una relación como esta, y después, sabiendo que la relación entre la capacitancia, la carga y el voltaje es esta, yo puedo reemplazar donde dice C, reemplazo por Q sobre B, y van a ver que me queda esta expresión, o me queda esta. Entonces, con esta misma igualdad, reemplazando una u otra, puedo pasar a cualquiera de estas tres. O sea que no hay ninguna novedad entre esta o esta. El video les explica cómo llegar a una, y después usando esta relación, perfectamente puedes llegar a las otras sin ningún tipo de problema, ¿sí? Así que miren bien el video, aparte de leer la explicación del Wilson, y después van a ver que de acá puedo llegar a cualquiera de estas tres sin ningún problema. Esencialmente van a ver que la energía del capacitor va a depender de cuánta carga tenga. Cuanta más carga esté acumulando, más energía tiene. La diferencia de potencial que se genera en mi capacitor también me habla de cuánta energía tiene, ¿sí? Y la capacitancia ya tiene un efecto, dependiendo de qué expresión busquen, diferente, ¿sí? Pero esencialmente, cuanto mayor diferencia de potencial esté sometido a un capacitor, más energía tiene, ¿no? Eso no es muy difícil de pensar. Si yo el resorte lo comprimo mucho, va a tener mucha energía. Y si encima, aparte de comprimido, después lo llevo por ahí, tiene mucha energía acumulada, ¿no? Entonces, no es no es tan loco pensar que la energía del capacitor dependa de la diferencia de potencial, ¿sí? Estoy hablando mucho. Si se perdieron, me piden que reexplique cosas, ¿sí? Agarran los comentarios y dicen, no entendí, para, repetí. ¿Sí? Nahuel, si quieres hacer una consulta de esas, me decís y vuelvo para atrás, ¿eh? Ningún problema. Dale, perfecto. Bien, vamos ya llegando a la última parte donde les advierto que va a volver a aparecer la pregunta que ustedes van a tener que pensar y van a tener que responder, ¿sí? ¿Dónde experimentalmente veo una descarga directa de un capacitor?
en los desfibriladores. ¿Sí? Una fibrilación es un movimiento errático del corazón, ¿no? O sea, cuando uno tiene un ataque al corazón, el corazón empieza a actuar de una manera no normal, ¿no? En condiciones sanas, y eso es importantísimo que se resuelva de manera inmediata porque el corazón, en el momento en el que deja de irrigar sangre al cerebro, el cerebro se empieza a morir y esa persona no se recupera más. ¿Sí? Es por eso que en los cursos de primeros auxilios lo que te enseñan es hacer la técnica de RCP, que es una técnica de auxilio, eh, si se quieren, momentánea, que permite hacer que a la cabeza le siga irrigando la sangre, pese a que el corazón está en alguna situación complicada, y una forma de sacarlo de ese estado es haciéndole un proceso de fibrilación. ¿Sí? Este aparato que ustedes tienen acá, que se dedican a las ciencias biomédicas, en algún momento se van a encontrar, lo que hace es esencialmente descargar un capacitor. ¿Sí? El aparatito acumula carga con una batería, no importa, pero acumula carga en un lugar y cuando se encuentra con la persona a la cual hay que hacerle la desfibrilación, estas dos sopapitas hacen como de puntas del cable y la parte interna del cable sos vos, ¿no? Es tu corazón en el medio. Entonces, lo que se hace es esta enorme cantidad de carga que yo tengo acumulada, la libero rápidamente para que esa carga pase por el corazón y logre volver a activar su ciclo natural de pulsación, ¿no? De irrigación de sangre. Entonces, en el libro de Wilson está muy bien explicado, el ejercicio está bien resuelto para que lo lean con cuidado, pero en general hablar de unos 300 joules es una cantidad razonable de energía que yo le tengo que dar al corazón para que vuelva a activarse. ¿Sí? Entonces, si yo sé que un desfibrilador suele funcionar con un capacitor o un arreglo, en realidad es un arreglo de capacitores, ¿no? No es dos placas que yo voy llevando, hay varios capacitores conectados de diferentes maneras, ¿no? Electrónicamente es mucho más complejo, pero a fines de cuentas es para nosotros un capacitor equivalente, si se quiere, de 24 microfaradios, ¿no? Si yo quiero repartir 300 joules de energía, la pregunta es, ¿a qué diferencia de potencial, con qué tensión yo tengo que hacer que este capacitor se descargue? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿qué tan intenso tiene que ser la diferencia de potencial entre los bordes de la sopapa para que ese capacitor se descargue por completo? ¿Sí? Entonces, es ahí donde las formulitas que estuvimos usando empiezan a jugar. Como siempre, es un ejercicio relativamente fácil de resolver, simplemente identificando qué datos tengo y qué datos me faltan. Los 300 joules los tengo, sé que la energía la tengo. Tengo 24 microfaradios, así que voy a usar alguno que tenga la unidad de capacitancia. Esta no me sirve. No está acá la C de la capacitancia, versión que yo no voy a usar. Voy a usar o bien esta o bien esta. Me está preguntando por la diferencia de potencial, que en esta expresión no aparece. Entonces me quedo con esta. ¿Ve cómo se resuelve el ejercicio? O sea, de todas las expresiones, busco aquella que ponga en funcionamiento, ponga en juego las variables que me importan. ¿Sí? Entonces, tengo este dato, tengo la capacitancia, tengo que sacar el voltaje. Se despeja. ¿Sí? Paso el 2 que está dividiendo, multiplicando, y me queda 2 veces la energía del capacitor. Tengo la capacitancia, que es dato, la paso para el otro lado, me queda dividiendo, y como la tensión, la diferencia potencial está al cuadrado, me quedaron en raíz. Listo. Despejé, reemplazo esto por 300 joules, esto por los 24 microfaradios, lo multiplico por 2, hago la operación, hago la raíz, y después de hacer la cuentita, llego al interesante valor de los 5000 volts. Entonces ahí alguien me podría decir, che, pero escúchame, a 5000 volts, si hay 220 en la pared, a 5000 volts al tipo o sea, al tipo que está ahí con el ataque lo cociné, le di una descarga eléctrica que le hizo algo más que patearlo, ¿no? 5000 volts parece un número enorme. Sin embargo, para hacer daño físico sobre un cuerpo eléctricamente, lo que me va a importar no es la diferencia de potencial, sino la corriente, la cantidad de carga que circula. Y ese concepto lo vamos a trabajar la semana que viene. Cómo juega la corriente eléctrica en un circuito eléctrico cualquiera. ¿Sí? Es la corriente eléctrica la que va a determinar qué tanto daño, qué tan peligroso meter los dedos en el enchufe.
si quiere verlo de esa manera. Los 5000 volts sí son importantes porque te marcan la intensidad con la cual yo estoy moviendo a esas cargas, pero no me dice cuántas cargas están pasando. No me dicen qué tan rápido pasan, ¿sí? Entonces, los voltajes altos son de cuidado, ¿sí? Por algo los cables de alta tensión que están en la calle son de alta tensión y hay que ser un electricista matriculado para poder manipularlos. No es que cualquiera va y corta el cable y ya, por lo menos no se entra en riesgo. Pero es importante ver que, si bien es importante, no es lo único en juego a la hora de pensar si hace daño estar trabajando con diferencias de potencial altas. Por eso lo traje también como ejemplo. Una de las actividades complementarias que tienen para hacer, que es necesario que resuelvan, es trabajar con 2, 3 páginas del libro de Física en la Vida Cotidiana que ustedes ya trabajaron en las primeras unidades, donde se trabaja especialmente la situación del desfibrilador y su vinculación con la capacitancia. Nada, leen 2 páginas y contestan 3 preguntas. Es relativamente fácil de resolver, pero me parece súper interesante que lo lean, sobre todo en este contexto donde ustedes son estudiantes de ciencias biomédicas, ¿sí? Así que parte de los materiales que tienen para resolver están en este material que les facilitamos ahí en la clase, ¿sí? Y la última aplicación que les voy a mostrar es el higrómetro. Para los que me dicen que solamente hablo de los bioquímicos y de los médicos, y la gente de veterinaria y agronomía me queda afuera, tomá, tengo una aplicación donde los capacitores importan a la hora de medir la humedad de la tierra. ¿Cómo funciona este aparatito? Este aparatito, cuando te lo venden, generalmente mide pH, mide varias cosas, y entre ellos mide la humedad de la tierra, ¿sí? En unidades que no vamos a entrar en detalle ahora, pero lo que es interesante es que en el fondo hay un efecto capacitivo en el medio. Fíjense que estos aparatos tienen 2 palitos, ¿no? Estos 2 palitos, si quieren, son 2, comillas, pequeños capacitores, ¿sí? Yo podría medir cómo me cambia la capacitancia en función de qué tan húmeda está la tierra, porque yo en el medio esto lo voy a enterrar a la tierra y la tierra de alguna manera me va a hacer de capacitor, si quieren, en el medio. La tierra va a afectar la capacitancia que en principio tienen estas 2 puntas que podrían estar cargadas. Entonces el higrómetro va a ver cómo cambia la capacitancia cuando yo le meto tierra en el medio, ¿sí? Entonces eso me da el pie para introducir el último concepto de hoy, que es el de dieléctrico. ¿Qué es un material dieléctrico? Es lo último que vamos a estar trabajando hoy. Por supuesto que si aparece este amiguito es porque se imaginarán que lo que vamos a desarrollar ahora termina con algo que ustedes van a tener que resolver eligiendo la opción correcta. Así que presten atención porque ahora van a tener que contestar ustedes, ¿sí? Fíjense, ¿qué es un dieléctrico? A grandes rasgos es cuando yo, en el medio de un capacitor, meto cualquier material que tenga la posibilidad de cambiarme la capacitancia del sistema, ¿sí? Este dibujito es el típico dibujito de un sándwich, donde yo tengo las 2 placas, los 2 panes, y el jamón del medio o el queso del medio, o las 2 cosas, es algún material que pueda afectarme a la capacitancia del sistema, ¿sí? ¿Cómo me afecta el sistema? Por el efecto de polarización que ya trabajamos la semana pasada, ¿sí? Y que si alguno no lo entendió, lo volvemos a ver en este momento. Los dieléctricos son materiales que en principio tienen la capacidad de polarizarse. Son materiales que, frente a un campo eléctrico, como la semana pasada vimos el caso del globo, frente a un campo eléctrico, se ordenan, se acomodan de manera tal de que la parte más positiva de ellas apunte sobre la cara negativa y la parte más negativa apunte sobre la cara positiva. La semana pasada vimos que frente al globo cargado, cuando lo someto a la pared se polariza y apunta sus cargas negativas hacia su superficie, de manera tal que me pegue el globo y quede paradito, ¿no? Quede enganchado, desafiando la gravedad. ¡Oh, qué barbaridad! Entonces, ahí yo puedo pensar que el material de la pared se acomodó para que las cargas eléctricas queden mirando para el lado del globo. En este caso lo mismo. Si yo meto un material dieléctrico en un capacitor, que ya sabemos que adentro tiene un campo eléctrico
parejito, que tiene un sentido, tiene una dirección, yo sé que las paredes cargadas positivamente van a ordenarme a estos dipolos o los materiales de los que esté hecho nuestro material dieléctrico, de manera tal que la parte negativa esté apuntando a la cara positiva y de manera tal que la cara positiva de este material esté apuntando a la cara negativa del capacitor. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este dieléctrico, al entrar en un capacitor, se ordena de esta manera. Y cuando lo termino de meter, me queda un material en principio ordenadito. Hay materiales más dieléctricos que otros, hay materiales que se acomodan más o menos respecto de un campo eléctrico, por supuesto. ¿Sí? Perdón, ¿eh? ¿Qué efecto genera un dieléctrico en el campo eléctrico interno del capacitor? En principio, esta partecita, esta carga eléctrica, se ve apantallada o compensada por el hecho de que yo le estoy acercando una pequeña carga positiva de este lado. Si quieren, todo el campo eléctrico que podría generar esta carga sola se está compensando con el hecho de que le pegué un material cuya cara positiva está en íntimo contacto con la carga negativa. Y del otro lado lo mismo. La carga positiva que en principio generaría un campo eléctrico se ve sutilmente apantallada por la parte negativa de este material dieléctrico. Entonces lo que termina generándose es que parte de las cargas que están acá, que siguen estando, nadie tocó las cargas, generan menos campo eléctrico. El campo eléctrico se empieza a compensar porque aparecen estas cargas, estas caras de estos materiales que empiezan a compensar al campo eléctrico de cada lado. Entonces me empieza a ocurrir que en el medio yo empiezo a tener menos campo eléctrico. Este material dieléctrico empieza a compensar las cargas que tengo en ambos lados y el campo eléctrico empieza a ser menor. Entonces, considerando, ojo, considerando que el campo eléctrico interno empieza a disminuir, ¿sí? Que la diferencia de potencial depende de ese campo eléctrico. Y considerando que las cargas del capacitor son iguales, porque yo no descargué los capacitores, las cargas acumuladas son las mismas, siendo que el material este es el mismo, siendo que las cargas son las mismas, y siendo que el campo eléctrico interno disminuye por la aparición de un dieléctrico, la pregunta que ustedes van a tener que resolver, entrando a menti.com con el código 691808, es muy sencilla, pero pensando en todo lo que acabo de decir, la pregunta es, al introducir un material dieléctrico a un capacitor, su capacitancia aumenta, disminuye o esto es una trampa. Josu puso opciones y puso preguntas para confundir. La capacitancia no tiene nada que ver con las propiedades del dieléctrico, entonces la capacitancia no cambia. ¿Cuál de esas opciones tenemos? Repito las ideas de la diapositiva anterior. Las cargas son las mismas, ¿sí? Yo no cambié la carga del capacitor. Lo que hice fue el introducir un dieléctrico, al compensarse las caras del dieléctrico con las caras del capacitor, reduzco la cantidad o la intensidad de campo eléctrico que hay en el medio, ¿sí? Viendo esta relación que tengo acá. Al introducir este dieléctrico, la capacitancia de todo el sistema, o sea, de las paredes y del dieléctrico en el medio, aumenta, disminuye o no cambia. Les dejo acá, por si lo consideran necesario, la relación de la carga y el voltaje con la capacitancia, la relación con la energía interna que trabajamos antes y la relación con la energía del capacitor. Les dejo las tres relaciones, menti.com 691808, y me cuentan ustedes qué pasa con la capacitancia de un sistema con un dieléctrico en el medio. Aumenta, disminuye o
se mantiene igual. Y esto es una pregunta capciosa. Bueno, mientras te comento que estás haciendo llorar a Tami, que dice, yo lo entendí, jaja, y pone una carita llorosa, así que se ve que tu pregunta está haciendo sufrir a un par del otro lado de la pantalla. No sufre, por favor, no sufre. Y hay acá una pregunta de Daira que Ujú. dice si el rayo sería un capacitor. El capacitor, de ahí, es el dispositivo, las dos placas que yo estoy cargando. El capacitor es eso. El rayo es una cantidad de cargas que se están moviendo de un lado para otro. ¿Sí? O sea que si hablamos de rayos, hablamos de cargas positivas o negativas que se están moviendo de un lado para el otro. El capacitor es el aparato, el dispositivo, las placas, ¿sí? Que acumulan cargas y que me generan un campo eléctrico parejo en el medio. ¿Sí? Eso sería un capacitor a diferencia de lo que entendemos por un rayo. ¿Y estuvieron votando? A ver, a ver. O ya se fueron a dormir. Eso también puede ser, ¿eh? ¿Ninguna pregunta más por ahora, Nahue? No, por ahora no. Muy bien. Después le decimos a Tami que se quede tranquila que vamos a, que vas a repetir eso. Bueno, acá Daira dice que relacionó la Tierra y la nube, como las placas. Bueno, eso no estaría tan mal. En principio, el sistema de la nube con la Tierra es algo así. Yo tengo cargas de un lado, tengo cargas del otro. Si queremos, es un modelado interesante, nunca se me había ocurrido pensarlo, pero si queremos, la situación nube-Tierra es un tipo de capacitor. Hay una capacitancia, si se quiere, del sistema y se puede calcular. Eso es posible. Ahora, si ocurre un rayo en el medio, es porque el material que yo tenía en el medio, que era el aire, ya se convierte como en un cable, ¿no? Cuando hay un rayo, el aire se vuelve conductor eléctrico, ¿sí? Es como si yo al capacitor le enchufara un cable en el medio, ¿sí? Si yo le enchufo un cable en el medio, entonces mis capacitores se descargan, ¿no? O sea, el rayo es ver que la carga que estaba acumulada en un lugar se va a parar al otro. Entonces, si hubo movimiento de cargas, mi, mi capacitor se descargó. ¿Sí? Entonces, pensar el rayo es pensar como que el aire de pronto se vuelve conductor, que es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, está bien en ese sentido compararlo, en el sentido de que estoy acumulando cargas de un lado, cargas del otro, pero en el momento en el que ocurre el rayo se me rompió el capacitor, digamos. Y de hecho, el aire, en tanto que me aísla las cargas de un lado y las cargas del otro, también lo puedo llegar a pensar como un dieléctrico. Y eso lo voy a mostrar ahora para cerrar. El aire es un material dieléctrico en tanto que se puede polarizar, en tanto que puede afectar el campo eléctrico que hay en el medio. Estamos en los 7 votos. O sea que los otros 8 que votaron antes se fueron a dormir. Esta pregunta para mí es más fácil que la anterior. ¿Qué pasa con la capacitancia del sistema de dos capacitores con un dieléctrico en el medio? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene igual? Ya quedó en claro que el dieléctrico, en principio, reduce la intensidad del campo eléctrico adentro del capacitor. Ya sabemos que eh, las cargas se mantienen iguales. Entonces,
¿Alguno más que quiera votar? Vamos. Menti.com 691808. Les voy a ir compartiendo los resultados, si les parece. Vamos a presentar acá. Decime, Nahue, si se ve, ¿eh? Vamos, 8 votos. Sí, se ve. Buenísimo. No están muy seguros porque está muy repartido. 3, 3 y 2. Está súper repartido. Hay votos para todos lados. Me gusta que hay más gente que sospecha de mí. Eso me parece muy bien. Vamos, un ratito más, un minutito más, para ver por dónde se la quieren jugar. Si el dieléctrico afecta la capacitancia para mejor, para peor. ¿Conviene que yo tenga un dieléctrico en el medio o no conviene que tenga un dieléctrico en el medio? Si yo quiero acumular más carga. Para el desfibrilador, ¿conviene que ponga un dieléctrico o no conviene? Vamos, un minutito más. Menti.com 691808. Y si no saben, juéguensela. Vamos a tener que Nadie empezar pierde. a ofrecer premios, ¿viste? Un Mm, bonobón, un chocolate. sí, a mí, vieron que la situación de no hacer ejercicio todos estos días me, me empieza a chanchar. Entonces, las cosas dulces que yo como, no sé, acá tengo una banana. ¿Vos votaste ya, Nahuel? Aprovechá, votá y si la invocás, por ahí te llevas un premio. Ay, no. ¿Listo? ¿Ya estamos? 11 votos, vamos. Se me escucha ahí, Nahuel, ¿no? Sí, perfecto, se te escucha. Buenísimo. Estamos en los 12 votos. Bien, ¿estamos más o menos con los votos? Bien, ¿quieren saber la respuesta? A ver, a ver. ¿El dieléctrico afecta o no afecta a la capacitancia? Voy a ir a compartir la presentación. A ver si me deja. Chochón. Este. Bien, decime en agua si se llega a ver. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, la respuesta es que el dieléctrico aumenta la capacitancia de mi sistema. ¿Por qué aumenta la capacitancia de mi sistema? Fíjense que les tiré un montón de guiños en todo el tiempo. El capacitor no reduce las cargas que tiene. ¿Sí? Entonces, de esta relación, yo podría despejar y decir que la carga depende de la capacitancia y de la diferencia potencial en la cual se somete el capacitor. ¿Cierto? Y yo sé que la cantidad de cargas no cambia porque le ponga un dieléctrico en el medio. ¿Sí? Entonces, si el campo eléctrico interno del dieléctrico se reduce, vieron ustedes que la diferencia de potencial también se reduce.
Entonces, al reducirse la diferencia de potencial, y para que la carga se mantenga igual, necesariamente la capacitancia tiene que aumentar. ¿Se nota esa relación? Si yo reduzco la diferencia de potencial para que la carga sea la misma, necesariamente mi capacitancia tiene que subir. Y de hecho, van a encontrar algunos ejercicios dando vueltas en la parte de ejercicios de esta clase, y en el libro de Wilson lo explica también bastante bien, que la capacitancia en general se la puede pensar o se la puede calcular como la capacitancia del mismo capacitor en el vacío multiplicada por la constante dieléctrica del material que yo le ponga en el medio. Y fíjense que acá les puse una tabla que también aparece en el libro, todas las constantes son positivas, son todas mayores a 1. Entonces, necesariamente, a cualquier número que lo multiplique por un número más grande que 1, me va a generar un resultado mayor. Mi capacitancia siempre va a ser mayor que la capacitancia en el vacío si yo tengo un material dieléctrico en el medio. Entonces habrá que ver después, en mi aplicación en particular, si me interesa ponerle materiales dieléctricos en el medio o si es una propiedad que yo quiero evitar. Entonces, en función de eso, iré eligiendo el material que me parezca mejor para aumentar o no aumentar tanto la capacitancia en la aplicación en particular que yo quiero. ¿Sí? Bien. Último concepto que se van a encontrar en esta clase. Al igual que con otros sistemas, vamos a estudiar qué pasa cuando yo tengo varios capacitores puestos en serie o capacitores conectados en paralelo entre sí. ¿Sí? Para eso, para no hacer esta exposición mucho más extensa, también del sitio de Khan Academy van a encontrar videos que les explican cómo son las formulitas o el modelado matemático, como se debería decir, de cómo va a ser la capacitancia equivalente cuando yo tengo un juego de capacitores en serie y en paralelo, ¿sí? Aparte de la explicación que está en el Wilson, que también está muy bien, ¿sí? En este caso, les recomiendo más el libro de Wilson, pero los videos estos en particular les van a ser muy útiles para terminar de entender de dónde viene cada una de las cosas y cómo se aplica. Hay ejercicios resueltos en esos videos que seguramente les van a resultar útiles para después resolver ustedes sus propios ejercicios que les ofrecemos durante la clase, ¿sí? Así que este tema en particular les cuento que está y les recomiendo que vayan a estos dos lugares a visitarlos, ¿sí? Y por último, un comentario final, ya como para ir cerrando. Fíjense que hay como cierta tendencia en los diferentes temas que fuimos tocando en la materia a que aparezcan sistemas complejos conectados en serie y en paralelo, a los cuales siempre buscamos reducirlos a un sistema más simple, ¿no? Esto de que yo tengo varios capacitores en paralelo y pensarlos como un único capacitor equivalente. La semana que viene van a haber resistencias en paralelo o resistencias en serie que vamos a querer buscar una resistencia equivalente. Cuando trabajamos con caudal y vimos que la conservación del caudal se distribuye caudal para acá y para allá, entonces hay que ver cómo es el caudal en cada lado. O cuando vimos resistencia al flujo sanguíneo, cuando vimos fluidos reales, que frente a diferencia de presión queremos ver la circulación por acá, por allá, por dónde se resiste, si la energía, cómo se distribuye. Bueno, y cómo eso lo pienso a una resistencia equivalente de flujo. Hay como cierta tendencia, y aparecen en muchos ejemplos, esta situación de un sistema complejo, pensarlo como algo simple. Y eso tiene su virtud y tiene su defecto. Hay veces en que simplificar el problema me permite ver el corazón, la esencia del problema. Por ejemplo, si yo tengo toda esta conexión que puede tener que ver con las terminaciones de las cavidades por donde circula la sangre en cada una de las extremidades del cuerpo, estoy mirando un nivel de detalle ínfimo. Si a mí lo que me importa es que el corazón lata mejor, entonces lo que voy a necesitar es pensar a todo el sistema como algo simple al cual el corazón le está dando sangre, o al cual una bomba le está distribuyendo fluidos, o un sistema complejo eléctrico que tiene diferentes partes. Bueno, yo quiero ver con qué pila o con qué energía yo tengo que darle al sistema para que el sistema funcione como yo deseo. Entonces, el hecho de tener sistemas que se parten en serie y en paralelo y demás,
nos sirve reducirlo a un caso simple a veces para ver cuál es el corazón, qué es lo más importante, qué es lo central, cuánta energía total le tengo que dar, cuánta presión total tiene que haber, cuánto caudal total tiene ese sentido. Entonces, van a ver que esto se lo van a encontrar varias veces y a veces ese proceso de simplificación me permite pensar el sistema central, pensar el sistema completo, pensar el sistema en su generalidad. Ahora, no todos los problemas se los puede reducir a algo simple. ¿Sí? La misma salud es una cuestión mucho más compleja que solamente conocer la parte anatómica. ¿Sí? El desarrollo de un ser vivo no es solamente conocer el sistema con el cual se alimenta. ¿Sí? A veces hay que hacer el proceso inverso. Conociendo la generalidad, hay que ir detalle por detalle para ir viendo cómo se comporta cada sección en particular de nuestro sistema para poder hacer intervenciones mucho más precisas. Entonces, ojo, cuando a veces esta tendencia de que tengo capacitores en paralelo, qué sé yo, bueno, esto es lo mismo que tener un solo capacitor, bueno, para algunas cosas sí, pero para algunas cosas le quiero prestar particular atención a alguna parte particular de mi sistema. Porque si no, todo se convierte en reducir cualquier sistema complejo en algo simple que yo pueda manipular fácil y manejar. Y esa simplificación hace que nos perdamos detalles, nos perdamos matices y hace que nuestra intervención sea mucho más torpe, ¿no? Entonces, es necesario entender que simplificar está bueno, es necesario, podemos sacarle provecho, pero a veces hay que hacer el proceso inverso. Y hay que ver, de lo general que yo entiendo, ver el caso particular de cada terminación, de cada articulación, de cada detalle del sistema que estemos estudiando. También es importante hacer el ejercicio inverso, ¿sí? Y no caer en el reduccionismo. Nada, un simple comentario, ya que aparece tantas veces, también explicarles por qué en esta materia aparece tantas veces este ejercicio. Tarea para la casa: leer el libro de Wilson, agarrar la guía de estudio, tratar de contestar todas las preguntas de la guía de estudio con esa lectura, empezar a abordar los ejercicios numéricos que van a encontrar, ver los videos que les ofrecemos, en este caso particular de Khan Academy, para poner la lupa sobre ciertos efectos de capacitancia en particular, agarrar los 2 simuladores que van a trabajar esta semana, para ver cómo funciona la geometría en el capacitor, para ver cómo funciona el campo eléctrico en un capacitor, qué pasa con la diferencia potencial, qué pasa con nuestra línea de potencial. Tienen ahí 2 simuladores para trabajar con consignas. Tienen el libro de la física cotidiana, la física en la vida cotidiana, para ver ejemplos en particulares de la aplicación de todos estos conceptos. Y, por supuesto, se bajan el Space Cadet, se bajan un jueguito. También relajen. No toda la vida es estudiar, no toda la vida es rendir parciales, no hay que angustiarse porque no sabemos cómo va a ser el final y no sé qué. Relajen, jueguen también, descansen, que parte de la salud mental también se la cuida descansando.